vamos, porque vamos de a poquito insertándonos en la elaboración del concepto de patrimonio, desde el punto de vista como lo conocemos hoy día o como suele entenderse hoy día y la transformación que ha tenido el concepto, que si bien es cierto, la semana pasada trabajamos un poco esta evolución, pero la trabajamos como a grandes rasgos y relacionado como con ciertos hitos que son importantes para poder distinguir. Y a pesar de eso, a pesar de que podamos hacer una distinción o conocer el origen del patrimonio y cómo se ha ido ¿sí? Concibiendo a través del tiempo, nos vamos a dar cuenta, al igual que el concepto de cultura o al igual que el concepto de identidad, que a pesar de que estemos en el año 2026 o en el siglo XXI, como le gusta llamar a algunas personas, en ciertas circunstancias, igual nos encontramos frente a concepciones del patrimonio que son bastante tradicionales y nos llevan a preguntarnos y a cuestionarnos nosotros mismos como personas si realmente lo que estoy entendiendo por patrimonio es eso u otra cosa. Eh, y desde ese punto de vista me gustaría un poco retomar el concepto de patrimonio eh, a partir del origen y un poco de esta como cronología que vimos, que estaba marcada por la concepción en Grecia, luego la Revolución Francesa, luego eh, las concepciones que le dio la UNESCO a partir de la Segunda Guerra Mundial y les recomendé una película, no sé si la pudieron ver o buscarla al menos, que estaba súper entretenida. Eh, y quiero y quiero ya como retomar esta idea, pero ya adentrándonos y analizando mucho más lo que significa y la transformación que tuvo en términos epistemológicos, podríamos decir, el concepto de patrimonio. ¿Ya? Eh, yo hago este curso también para estudiantes de Derecho, entonces yo la primera pregunta que les hice fue como, ¿qué entienden ustedes por patrimonio? Entonces un estudiante de Derecho me dice, bueno, es lo que tienen las personas, son los bienes, que posee las familias también y todo. Y si bien es cierto este concepto, porque además el derecho, nuestro derecho actual, se hereda desde el derecho romano, eh, justamente se rescata este conjunto de bienes heredados del padre. Y aquí hay un tema que es bien interesante y que puede ser un cambio lingüístico, como diría Pablo, es que nosotros antes hablábamos de patrimonio como lo heredado del padre, ¿cierto? Y hoy día hablamos de patrimonios y después vamos a profundizar quizás en esta diferencia, ¿ya? Y el patrimonio en Roma, en la antigua Roma, se entiende como la herencia familiar compuesta por propiedades, tierras y riquezas materiales, ¿ya? Pero este concepto está centrado específicamente a aspectos económicos y materiales, y aquí es donde se relaciona con el derecho, con el derecho. Eh, y está haciendo alusión a un elemento también que es importante, que es la propiedad privada. Es lo que yo entiendo por patrimonio, es lo que es de mi familia, me pertenece, lo heredo y se basa en la transmisión familiar de bienes. O sea, para lo que para mí es valioso, para mi vecino quizás no, o para un tío porque no pertenece como a esta consanguinidad eh, económica. También es importante que esta dimensión del patrimonio, del concepto de patrimonio, no tenía ninguna dimensión cultural, o sea, no era colectiva, ni tampoco tenía elementos de representación simbólica, sino que era estrictamente basado en elementos jurídicos y económicos. Es como cuando uno recibe una herencia o tiene que definir o se va a separar o hay un divorcio, se tiene que definir cuál es el patrimonio familiar, ¿ya? Y así se entendió por mucho, mucho tiempo, hasta que llegamos a la Revolución Francesa, donde aquí hay varios elementos que me gustaría detenerme, porque en esta clase también yo le subí el texto de Lloret Prats, que es un antropólogo que trabaja mucho la investigación en el concepto de patrimonio.
Y él habla que eh, hay elementos importantes que marcaron la transformación del concepto de patrimonio y como un gran hito es la Revolución Francesa. ¿Y por qué es importante? Porque así como lo comentamos la semana pasada, el cambio de concepción pasa en que antes eran las propiedades, eran los castillos. El concepto de patrimonio en la Revolución Francesa se basa ahora en los bienes, es decir, en aquellos objetos muebles que hacen o que representan un estado de la sociedad, es decir, objetos o monumentos que pasan a considerarse bienes de la nación. Y se acuerdan que cuando revisamos el concepto de identidad y nosotros hablábamos de la identidad nacional, conversamos que para construir una identidad nacional debíamos construir una narrativa, ¿cierto? Teníamos que establecer y definir eh, símbolos o signos que a nosotros nos hicieran sentirnos adscritos a esa identidad. Por lo tanto, nosotros empezábamos a apropiarnos de ellos y nos representaban. Entonces, lo que hace la Revolución Francesa es construir símbolos, construir objetos y construir elementos que sean representativos de ese cambio político que podríamos decir que se produce en Francia, que es pasar de una monarquía a pasar a una república. Entonces, como dice acá, está en este dibujito, entonces aquellos objetos que estuvieran relacionados con la libertad, la igualdad y la fraternidad pasan en el fondo a representar o se crean para poder representar de alguna manera lo que significa pasar a hacer un cambio de régimen o el cambio de régimen político. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si bien antes el patrimonio era privado, porque pertenecía a la familia y se heredaba de generación en generación, se construye el concepto de que el patrimonio es nacional. O sea, se crean, se diseñan objetos o se distinguen objetos o se seleccionan objetos o se jerarquizan objetos que nos hagan sentir, eh, que son parte de nuestra historia y que han estado por siempre. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que el patrimonio es la legitimación simbólica de la identidad. Sin estos símbolos, nosotros no podemos definir este relato común de esta comunidad imaginaria que significa el Estado-Nación. Por lo tanto, la selección de objetos, ¿cierto?, se define como bienes que tienen un valor histórico y un valor simbólico. ¿Y qué quiere decir que tengan los objetos un valor histórico? Significa que son objetos que representan un pasado, ¿cierto? Que son valorizados, que forman parte de nuestra historia, que tienen una funcionalidad en nuestra historia, ¿cierto? Y que significan algo para quienes los usan. Y aquí hay algo importante que dice Llorente Prat que se relaciona con la obsolescencia y la funcionalidad que pueden tener estos bienes culturales dentro de las sociedades. No es lo mismo, por ejemplo, un objeto, vamos a hablar en esta época, eh, de un objeto o de una olla que es un objeto funcional, por ejemplo, y que deja de, y que queda obsoleto porque se rompe, ¿cierto? Y nosotros la botamos, porque dice ya no nos sirve y por lo tanto es como cuando nosotros botamos un refrigerador que ya no se nos echó a perder o una lavadora que se nos echó a perder. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice Llorente Prat al respecto? Que para que un bien tenga un valor histórico y un valor simbólico, yo tengo que activarlo. ¿Ya? Y esa activación se relaciona en cómo nosotros podemos valorizar el patrimonio. Y no se relaciona con la escasez, como a veces se hace en economía, que como con la idea de la oferta y la demanda, sino más bien con criterios básicos que se relacionan con la simbología, con la representación eh, y con y con, y con la nobleza que puede tener ese objeto para la cultura que lo está representando. No es que un objeto llegue a ser patrimonio
casuísticamente. No es que un objeto, porque forma parte de una época, es patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente todos los objetos antiguos tengan que ser patrimonio. ¿Por qué? Porque si uno lo piensa, entonces nosotros tendríamos que tener museos llenos, con bodegas llenas de objetos, porque todo aquel objeto que es por el solo hecho de ser antiguo tiene que ser patrimonio. No, lo que dice Llorente Prat es que tiene que activarse. Por lo tanto, en el fondo de lo que se trata es que a ese objeto nosotros le entregamos una virtualidad, es decir, una capacidad que tiene para expresar de manera sintética emociones y relaciones que se relacionan con ideas y valores de una época. Por eso es ese valor simbólico que obtiene. Y por lo tanto, estos elementos que nosotros hemos seleccionado, ¿ya? O que hemos activado, forman o representan elementos de nuestra identidad colectiva. Entonces, aquí está la diferencia con el concepto que venía desde Grecia. Pasamos de que era una propiedad privada, por decirlo de alguna manera, a ser nacional, o sea, representa para todos iguales, porque forma parte de la construcción de un relato y una narrativa, que tiene un valor histórico y un valor simbólico, pero porque representan emocionalmente, simbólicamente, ciertos valores, ¿cierto? Que nosotros hemos escogido, que en este caso fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que representan y que nos representan colectivamente. Entonces, sale como de este entorno más íntimo, podríamos decir, eh, y ya empieza a ser como un patrimonio colectivo y nos representa a todos. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta distinción entre lo privado y lo público? Porque el origen de los museos, por ejemplo, está en el Salón de las Musas, en que cada persona, cada rey, cada noble tenía en su castillo, tenía en su casa, guardaba cuadros, guardaba pintura, y también, por ejemplo, los mecenas, los Medici, en Italia, en Francia, ellos le pagaban a sus propios artistas para que les pintara. Pero esos objetos en esa época eran parte del patrimonio personal de esa persona. No era un, no era un patrimonio colectivo, podríamos decir. Después, con los años, se vio el valor histórico que podía tener o el valor estético esas pinturas o esas esculturas y forman parte de esta identidad más bien colectiva, ¿ya? Pero en su origen, esos objetos no tenían por objeto construir un relato de esta comunidad imaginada. Entonces es importante conocer que esta visión romántica que nosotros teníamos del patrimonio hasta antes de la Revolución Francesa, eh, de alguna manera igual se mantiene hasta el día de hoy. Y aquí yo me quiero detener en quizás un poco en la contingencia. Yo no sé si ustedes han escuchado las noticias, lo típico que dicen, no, si se detuvo una obra, una gran obra de infraestructura, porque encontraron una tapita de bebida en una excavación arqueológica o un cacharro o un fragmento de cerámica, que no tiene ninguna importancia y eso no le interesa a nadie. Pero, y ahí cuando uno, como desde la especialidad, uno desde este lado que está en el patrimonio, uno dice, pucha, lo que pasa es que ahí tienen un concepto que es muy retrógrado, porque están entendiendo el patrimonio como estos grandes castillos, como estas grandes construcciones, pero el patrimonio no es eso, porque justamente uno de los grandes aportes que hace en la UNESCO a partir en la mitad del siglo XX, cuando se crea la ONU y se crea este organismo, es justamente transformar el concepto de patrimonio desde el monumento histórico al patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir esto? En que el patrimonio, no solamente el pasado por el hecho de ser pasado, ¿cierto? Y que, y que no necesariamente tiene que estar activado a partir de un ejercicio de apropiación, quizás de las comunidades, sino que pasa a llamarse patrimonio cultural, porque al ser patrimonio cultural quiere decir que hay una comunidad, que puede ser local, nacional o regional, que lo valora.
y define a partir de ciertos valores o atributos, como se dice, que ese patrimonio debe conservarse. ¿Ya? Y esto es muy importante porque cuando uno piensa que el patrimonio son esas grandes construcciones, esos grandes castillos, esos grandes edificios quizás. Pero con la UNESCO y a partir de todas las cartas y de todos los principios que va dictando, a partir, digamos, desde 1948, es que también el patrimonio constituye lo inmaterial y también constituye lo cotidiano y lo comunitario. Y esto marca un precedente, porque esto quiere decir que nosotros, si nosotros miramos alrededor nuestro, por ejemplo, hoy día que ustedes están en su escritorio o en su casa, se ponen a mirar y cuántos objetos de los que nosotros tenemos aquí pueden ser cotidianos y nosotros pensamos que no tienen valor y sí lo tienen. Porque de lo que se trata el patrimonio no es solamente lo que pasó ayer, sino que lo que está sucediendo hoy día y cómo nosotros valoramos esto hoy día para las futuras generaciones. ¿Ya? Y esto también se trata de, de, de ir reforzando esta idea porque finalmente esta construcción de lo que significa el patrimonio también es una construcción política. ¿Y por qué es una construcción política? Porque finalmente eh, son versiones simbólicas de la identidad. Y ustedes saben que cuando se construye un relato de la identidad nacional, se eligen ciertos elementos que nosotros vamos a denotar como representativos de ese momento histórico. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes cuando eran chicos eh, nos pasaban cuáles eran los símbolos patrios, ¿cierto? Nos decían la bandera, el copihue, la cueca. Pero además había un refuerzo de esos elementos. A todos nosotros nos teníamos que aprender, por ejemplo, no sé si ustedes daban poesía cuando niños, pero teníamos que aprendernos la poesía de la bandera. ¿O sí? Les pregunto. ¿Tuvieron que aprendérsela ustedes cuando niños, de alguna manera? ¿No tuvieron que vivir o no? ¿Será esa blanco, azul y rojo? Tres Sí, colores. Esa misma, profesora. ¿cierto? ¿Cierto? Entonces nosotros decimos, ¿y qué representaba el rojo? La sangre, La sangre araucana, encima era la sangre araucana. ¿Qué representa el cielo? O sea, ¿qué representa? Ah, ya les di la pista. ¿Qué representa el azul? El cielo. El mar. Y el blanco, el Ah, cielo puro. y El el blanco, blanco el cielo. el cielo puro que ya no es puro. Entonces, no solamente está el objeto, este objeto cotidiano a lo mejor, este objeto, este bien patrimonial podríamos decir, sino que también se construye un relato y nosotros nos teníamos que aprender esas ideas, esos valores dominantes de una época y que obviamente tenían un rol que era bien mecanicista en el sentido de que teníamos que reforzar nuestra identidad a partir de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Nos teníamos que aprender la poesía de la bandera, teníamos que dibujar la bandera, teníamos que formarnos. El hecho de cantar la canción nacional todos los lunes, de aquí me pasó, y formarnos todos los lunes, son representaciones simbólicas de este patrimonio, de esta elección, de esta construcción política de lo que es el patrimonio. Entonces, estas representaciones son versiones de nuestra identidad. Ahora, es importante también que estas representaciones de nuestra identidad corresponden a diversos tipos de identidad, así como lo vimos normalmente en la clase de identidad. Puede ser una identidad local, una identidad regional y una identidad nacional. No hay contradicción en ello. Y es lo mismo pasa con el patrimonio. Nosotros podemos tener nuestro patrimonio local, también podemos tener nuestro patrimonio regional, pero también nos sentimos identificados con este patrimonio nacional, que es esta bandera, que es esta canción nacional, y no negamos de ella. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos a los ministros o a la gente que critica el patrimonio, desde el punto de vista de que este objeto, no, si encontramos una taza de hace
5.000 años atrás, ¿qué importancia tiene? Nosotros decimos, a ver, no entendieron nada del concepto de patrimonio. Entonces, ahí uno alude que esta visión, este romanticismo, se le llama romanticismo justamente esta concepción más clásica, más conservadora del patrimonio, uno ve que se mantiene hasta el día de hoy y no le da la importancia a este objeto cotidiano, porque si nosotros, por ejemplo, encontramos un cementerio indígena, no, ya un cementerio indígena es complicado, encontramos un sitio habitacional de Dieguita de hace del 800 después de Cristo. Es como si excavaran nuestra casa en 100 años más. Y nosotros a partir de esos objetos podemos aprender, podemos comprender cómo era la vida de esas personas en ese tiempo. Entonces, se relativiza. ¿Y por qué se relativiza? Porque nosotros siempre hemos tenido este concepto de que el patrimonio son las grandes construcciones, que el patrimonio son esas grandes obras de arte, que el patrimonio son esos grandes castillos. Y entonces a nosotros cuando nos preguntan, no, que Chile no tiene poquito patrimonio. Claro, porque lo están viendo desde esta concepción que es bastante conservadora, en que se refuerzan los nacionalismos. Para nosotros antes el patrimonio era el Palacio Cauciño, el Club de la Unión, que tenían todos estos elementos que representan la identidad nacional, como un relato homogéneo que unía, que nos definía también como país y todo eso. No los objetos cotidianos, no la cuchara, no el plato, no el vestuario, la tablita de rapé, el tejido, el telar, que son objetos que nosotros tenemos en nuestras casas y nosotros a veces no tenemos conciencia que tenemos un gran patrimonio en nuestro hogar y en nuestro contexto más bien cercano. Entonces, ¿se acuerda cuando nosotros hablábamos en las primeras clases? Yo le decía, el patrimonio es desde el boleto de la micro que nosotros usábamos en Santiago en los años 80 y 90, porque ya no está. O el pase escolar plastificado. O cuando yo les decía, cuando a uno le guardaba los zapatitos, le guardaba el diario de vida, por ejemplo. Son objetos patrimoniales. Y yo no sé si les conté, por ejemplo, que el año pasado, a lo mejor es el año pasado o antepasado, el Museo Histórico Nacional hizo les voy a buscar el catálogo, lo voy a anotar, hizo una exposición como de los objetos cotidianos que eran de los años 80 y 90. Y fue una exposición que se discutió mucho, que fue cuestionada también por algunas personas, y ay, ¿cómo van a poner un pase escolar de los años 90? Pero es que justamente porque nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor, no activamos nuestro patrimonio. Y por eso el concepto de activación del patrimonio es fundamental al definir esta nueva concepción del patrimonio. ¿Por qué? Porque a partir de esta activación nosotros le damos valor. ¿Y por qué? Porque finalmente la concepción romántica que existe del patrimonio, que proviene de Roma y que todavía se mantiene hasta el día de hoy, es que se impulsa como las grandes obras. Se impulsa, por ejemplo, a los grandes exploradores que llegaron a América. Se, se impulsa esta visión como apoteósica de lo que nosotros somos, por la lucha por la libertad. Sin embargo, ¿esto qué es lo que ha hecho? Se ha servido para justificar el colonialismo. Eh, es como cuando uno lee las crónicas, por ejemplo, del siglo XVI, siglo XVII, que los pobres españoles, eh, que era un ejército bien armado, a maltraer, luchaban contra 5.000 indios y igual ganaron. Entonces, lo que se hace muchas veces con estas visiones es justificar el colonialismo. Entonces, nosotros tenemos que tener como ojo cuando nosotros nos hablan, por ejemplo, escuchamos las noticias o leemos con esta concepción del patrimonio, de los grandes héroes y que son masculinos, en que lo femenino no existe, en que son grandes héroes, grandes personas, ¿cierto? Y lo único que hacen es justificar el colonialismo, justificar, por ejemplo, la esclavitud, eh, justificar la instalación de estos relatos nacionales y del
apagar estas voces que son más cotidianas, que son más, podríamos decir, abyectas, por decirlo de alguna manera. Y aquí estos relatos y estas construcciones políticas del patrimonio a nosotros nos han penetrado profundamente en nuestro tejido social, porque yo me imagino, creo, que si a nosotros nos hubiesen preguntado qué es el patrimonio hace 10 años atrás, hubiésemos todos dicho, no, es el monumento, es el edificio de la moneda. De hecho, todo el mundo tiene la concepción de que cuando hablamos de patrimonio hablamos de la moneda, por ejemplo. Y es el lugar donde se concentra o está el poder político, podríamos decir, o el Congreso Nacional, el Congreso Antiguo, pero nadie dice, no sé, un jarro pato de la cultura chinchorro. Nadie alude a eso. Nadie aduce a lo colectivo, a lo comunitario. Entonces, esta transformación que se produce gracias a la UNESCO y en el rescate de estos objetos que son, yo diría, olvidados, es que nosotros hoy día podríamos decir que el concepto de patrimonio se ha transformado y que abarca también otros elementos. Por ejemplo, el patrimonio industrial, de las fábricas, las formas de producir productos y servicios a través del tiempo han cambiado, ya sea por la mecánica, por los oficios. ¿Cuántos oficios no se han perdido a raíz de las transformaciones tecnológicas que tiene la sociedad? O sea, Chile antes era un productor de paños, Bellavista Oveja Tomé, por ejemplo, era una de las grandes industrias nacionales que teníamos de tela y poco a poco fue decayendo. Y claro, una forma de protegerlo, por ejemplo, fue protegiendo su edificio, porque ya no quedaban ni las máquinas, no quedaban ni los oficios, no quedaban ni las personas. Entonces, a veces lo que se hace es proteger lo material para poder recordar, en el fondo, este oficio que fue un elemento representativo de nuestra sociedad. ¿Ustedes se acuerdan del el plato de la loza penco, este azul? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, Es que estuvo en todas las casas y después todos supimos que gracias a Breneton, el jugador de fútbol, en que él era nieto del dueño de la Loza Penco y en algún momento se hizo un mural de ese plato y ese plato estuvo en la casa de todos los chilenos, o sea, de todos los chilenos de los años 60, de los años 70, de los años 80. Entonces, muy poca gente, por ejemplo, guardó ese plato. Y hay un mural muy bonito que se hace de eso. ¿O se acuerdan de las tazas futuras? Esas que eran como de cristal café. O yo soy muy antigua. consulta. ¿Sí? ¿El patrimonio son inmuebles o son... porque usted habla de los boletos. Yo tengo una manía de que colecciono cosas, pero cosas de valor que para mí son... No hay valor. Ejemplo, tengo la muy interesante de Chile del ¿Ya? año 7, la número uno. Tengo prácticamente todas las muy interesantes. Ya. Eh, Tengo la Érase una vez del año 82 completa. Buenísimo, buenísimo. Y eso tienen no tienen valor. O sea, si yo quisiera venderlo, no sé cuánto se pagaría por esa colección. Las tengo estampadas. Eso igual viene a ser como una especie de patrimonio si la guardan el tiempo, porque dudo Sí, que po, alguien tenga lo que tengo yo, que para sí, alguien po, natural son revistas nomás, para mí sí, es po. oro. Sí, pues es patrimonio mueble, porque son objetos que la diferencia entre lo mueble y lo inmueble, recuerde, lo inmueble es lo que no se mueve, y lo mueble son los objetos, son los bienes culturales que se trasladan. Esa es la diferencia entre mueble y inmueble, y la capacidad de traslado. Claro, efectivamente, el coleccionismo, que tan fuertemente fue criticado este templo de las musas en el 1800, es la base de la conservación del patrimonio, porque si no existiera gente como usted, por ejemplo, que guarda esos objetos, nadie más los va a guardar, po. Y a lo mejor
Claro, hay gente que tiene un número, dos números, pero usted tiene la colección. ¿Por qué? Porque justamente el patrimonio de lo que hace es, eh, es lo que yo les decía, la capacidad de valorar, de cuidar, de ver una virtud en eso. Y eso es muy interesante porque finalmente usted lo está activando a partir del guardarlo todo, de guardarlo siempre, serie tras serie, número tras número, el hecho de, porque en nuestra época era así, o sea, en que uno se levantaba, esperaba que saliera el nuevo número todos los viernes, y uno juntaba el dinero, a lo mejor le daban la mesada, le pedía plata a la abuelita, le pedía la plata. Entonces, no es el objeto mismo la revista por sí mismo, es todo lo que implicó que usted pudiera, no sé, durante un año o 2 años, juntar el dinero y ritualmente todos los viernes a comprarla, o si no llegaba a encargársela al kiosquero, que se la guardara. Entonces, es como un rito, es como una performance, como digo yo, el activar el patrimonio. Entonces, claro, uno lo valora porque uno sabe lo que significó cuando uno era chico hacer todo este rito, pedirle a la mamá que juntara la plata, que vendiera collar, no sé. Uno hizo un montón de cosas para poder obtener eso. Y eso, a lo mejor para usted es una revista, pero la gente que tiene grande fortuna hace lo mismo con un cuadro que puede, no sé, pagar miles de millones de dólares. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del chaleco de la Lady Di? Ese que lo subastó Sotheby, se lo subastó hace como en el 2023 o 2022, que salió a la venta gran parte de la colección de vestidos de la Lady Di, y que iba a causas benéficas, pero en algún momento salió el chaleco que a ella le tejieron, que eran puras ovejas blancas y al centro salía una oveja negra mirando hacia el lado. Y ella en algún momento se puso ese chaleco y obviamente toda la prensa de Inglaterra salió hablando. Claro, ¿por qué? Porque ella era la díscola dentro de la corona en ese momento. Y ese chaleco representa rebeldía, estaba hecho a mano, se lo regalaron. Y además ella fue, eh, era como su rebeldía silenciosa. Ella no dijo nada. Acuérdense de que en ese momento ella, no muchas personas podían hacer declaraciones aparte de la reina. Y entonces representa un momento histórico de ella como persona y además que Lady Di, nos guste o no, también fue un ícono de los años 90, después de su matrimonio fallido, después de las causas benéficas, después como la persona que humanizó a la corona quizás. Y ese chaleco se vendió, no sé, en miles de millones de dólares justamente porque, no, porque a lo mejor en términos materiales, y esto es lo que es la diferencia quizás con la concepción clásica del patrimonio, en términos materiales, a lo mejor, no sé, gastaron 20.000 pesos en materiales, ya 10.000 pesos en quien lo tejió. Pero lo que representa ese objeto en términos simbólicos como un signo de rebeldía es lo que cuesta millones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que claro, a lo mejor su colección de revistas, mire, en términos de papel cuesta 1.000.000 de pesos, pero en términos simbólicos mucho más. Y usted es el que le da el valor. Por eso el patrimonio tiene un valor relativo. Y por eso el tráfico de obras de arte es enorme, porque cuando hay una persona que se obsesiona con una obra de arte es capaz de pagar lo que sea por tener y por guardar ese objeto. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de esta persona que era de Rancagua y que encontraron que tenía así como hasta una escultura de la Plaza de Valparaíso en su casa. ¿Se acuerdan? Es una que Sí, profesora, sí, salió la noticia esa de que él tenía una cantidad de cuadros y de obras de arte de un valor pero altísimo y obviamente era a través del mercado negro. Exacto, entonces imagínense que tenía una escultura de una plaza en su casa. O sea, porque el tipo sabía lo que valía, sabía lo que representaba, y nadie se dio cuenta que un día, así como, oh no, si un día desapareció una escultura de una plaza, no lo encuentran ustedes raro, por decirlo menos.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se activa el patrimonio, activamos los repertorios que están asociados a él, las acciones que están asociadas a él. Son como los adjetivos. No protegemos la colección de revistas, protegemos lo que representan para la infancia de la época de esa revista. Ese objeto cotidiano que yo leí, quizás con el que aprendí a leer, es como, ¿quién aprendió a leer con el pato silabario? Yo. ¿Se acuerdan? Con el silabario. El mono Slabón. ¿Quién aprendió a leer con ese? Yo, Yo, profe, yo, con el yo silabario. también. ¿Cierto? Ya. ¿Cuántos millones de chilenos aprendimos a leer con el silabario? No sé, como 30 generaciones, 40 generaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, decimos, bueno, ¿y el silabario puede ser nuestro patrimonio educativo? Sí, puede ser nuestro patrimonio educativo, porque hoy día ya nos enseña. Hoy día existen otras técnicas para aprender a leer, uno le pone música a los niños y empieza a cantar y la ala, ¿eh? Pero fuimos generaciones que crecimos con ese libro. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros y nos acordábamos que yo me sentaba al lado de la profesora y ella pasaba con el alpá, el pebe y no sé qué, y el pato. Entonces se activa, el objeto nos activa a recordar, nos activa a acciones de memoria o actos de memoria. Activa nuestro repertorio, activa nuestro patrimonio. Entonces, como cuando de repente uno va caminando por la calle y uno dice, a ver, pero yo eso comía cuando chico, o eso yo lo usé cuando chico, o yo usaba los zapatos Calpani y en esa cajita verde, y un día así como que, uy, esa cajita verde era donde venían los zapatos que usaba yo cuando chico. Entonces, el objeto me activa emocionalmente, ¿cierto? Una forma de vida que era cotidiana, que no estaba en otro lado. Porque a lo mejor los niños de otros países no usaron los zapatos Calpani, porque justamente en esa época nosotros teníamos mucha producción de nuestros propios productos, a diferencia de ahora que no sé, pues todo el mundo tiene zapatillas Nike, zapatillas Adidas y así sucesivamente. Entonces, finalmente, lo que a nosotros nos permiten estas activaciones patrimoniales no es solamente conservar los objetos, sino que también a nosotros nos permite conservar ideológicamente, cuando estamos hablando de aquellos elementos representativos quizás de una identidad, también conservar un poder político, nos guste o no. Nosotros lo que hacemos por ejemplo, eh, respetar la bandera, aprendernos la poesía, estamos validando una activación patrimonial relacionada con un poder ideológico, con una construcción política de nuestro Estado-nación a nivel nacional. Por eso yo les decía, el patrimonio, puede haber patrimonio local, puede haber patrimonio regional y puede haber patrimonio nacional. No significa que se contradigan entre sí, no significa que no formen parte de lo que somos, porque justamente el patrimonio y la identidad, ¿se acuerdan? La identidad es relacional. Por eso se acuerdan cuando hablábamos del concepto de la alteridad de lo diferente. Justamente es por eso, porque no necesariamente el patrimonio es la diferencia entre uno y lo otro. Podríamos decir que es un continuo de cosas. Son como anillos concéntricos de alguna manera. Entonces, ¿esto qué implica cuando nosotros elegimos o seleccionamos aquellos objetos que a nosotros nos permiten definir una identidad? Es que también estamos dándole un valor de cohesión, un valor de confrontación y una inversión simbólica de lo que somos. Por lo tanto, nosotros podemos elegir en cómo nos identificamos o en cómo nos adherimos a este objeto. Y les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que son los grandes guardianes de este patrimonio nacional? Yo pienso que todos, pues, profe, todas las personas, Ya, todos tenemos nuestro propio patrimonio y vamos ahí
Por ejemplo, lo que decía yo, yo tengo aquí la máquina de coser de mi abuelita, que ella ahí me hacía pijama, me acuerdo, cuando chico, me hacía moldes con diario primero y me hacía pijama. Y me acuerdo del traqueteo del pedal cuando sonaba. Y aquí la tengo, me la traje para acá, para Talca, todo. Y se hace así. Exacto, exacto. Sí. Bueno, nosotros, pero en lo cotidiano. Pero también existen otros dispositivos que son los que conservan este patrimonio, y esos grandes conservadores de de este patrimonio como nacional son los museos. Los museos son los que guardan, los museos son los que coleccionan, los museos son los que hacen esta transición de definir qué se guarda y qué no se guarda. Por eso esta exposición de los objetos cotidianos en el Museo Histórico Nacional causó tanto revuelo, porque todos pensábamos que íbamos a guardar qué, las cosas del presidente, las cosas, o sea, si uno va al Museo Histórico Nacional, que en Chile hay 3 museos nacionales, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Historia Natural y el Museo Nacional del Museo Histórico Nacional. Y ellos son como los contenedores del patrimonio nacional y que justamente se crean en 1910 para la celebración del centenario de Chile. Y con esto se marca un hito, con esto nosotros, o sea, fundamos nación, ¿cierto? Somos una nación joven, pero fundamos la nación, tenemos nuestra carta fundamental y organizamos nuestro museo. Y aquí vamos a guardar nuestro patrimonio nacional. Entonces, la responsabilidad de guardar en esta concepción clásica lo tienen los museos, lo tienen las grandes instituciones. Entonces ellos guardan, por ejemplo, elementos representativos de la tradición de pintura, de la tradición de la música, los principales animales, los animales autóctonos, en el caso del Museo de Historia Natural, ¿cierto? Son esas cosas que son nuestras y no están en otra parte. Son los grandes conservadores de esta memoria de la nación, ¿ya? Entonces, en estos 3 museos, el Museo de Bellas Artes, si uno lee la misión, por ejemplo, la misión y la visión del Museo de Bellas Artes dice las grandes obras de nuestros artistas. Y ellos coleccionan solo pintura nacional, no coleccionan otro objeto. El Museo Histórico Nacional, la historia de la nación, o sea, la vida de los presidentes, los objetos de los presidentes, un poco de la vida gloriosa del siglo XX, ropa, está el perrito del presidente Alessandri, está el lente de Allende. Entonces, son como las grandes obras, cuando yo les decía. Y obviamente nos estamos refiriendo a el concepto clásico de patrimonio. Entonces, hoy día dice, hay que descolonizar los museos, y en eso están trabajando. Lo mismo el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural parte en esos túneles que mi papá me dice hace 30 años que es la misma exposición, que la han ido mejorando, sí. Eh, pero siguen exhibiendo a los pueblos indígenas, que le cambian el nombre, ya no se dice pueblo originario, se dice pueblos indígenas, o pueblos. Entonces, lo único que ha cambiado ha sido las cédulas, ¿cierto? Han ido cambiando los objetos, pero el concepto mismo es la protección de lo nacional. Refuerza esta construcción. Ahora, otro elemento importante es que surgen nuevos patrimonios, ¿ya? ¿Y cuáles son estos nuevos patrimonios? El patrimonio industrial, el patrimonio sonoro, la música, los sonidos de la música andina, de la música mapuche, la de Rapa Nui. Lo científico, aunque ustedes no lo crean, la forma de hacer ciencia también nos habla de cómo nosotros vamos activando el patrimonio. El patrimonio natural, que antes era impensable, y el patrimonio digital, que recién Chile, por ejemplo, sacó una política nacional de patrimonio digital hace 1 año o 2 años atrás. Por lo tanto, esta nueva concepción del patrimonio, que como ustedes pueden ver es del año 2005, o sea, es reciente en términos así como de proceso histórico, nos dice que el patrimonio cultural es la expresión viva de la identidad y la diversidad humana. Y aquí podríamos decir que hacemos como el cierre con la primera unidad donde trabajamos el concepto de cultura, el concepto de identidad,
el concepto de alteridad, de multiculturalidad e interculturalidad, porque el patrimonio representa eso que está vivo, no eso que está en el pasado, no eso que dejamos atrás, sino lo que estamos viviendo hoy día y que para nosotros es importante. Y aquí yo me quiero detener en algo que es súper importante y que se relaciona con otras formas de activar el patrimonio. La activación del patrimonio, por ejemplo, también se relaciona con el turismo. Y yo creo que ahí Ana y la compañera San Pedro de Atacama nos pueden dar muchas luces de cómo ellas viven la activación del patrimonio a partir del turismo. ¿Me pueden contar cómo lo viven ustedes? Bueno, desde San Pedro de Atacama, eh, los, los pueblos originarios, acá en San Pedro de Atacama, los Licanantay y los atacameños, ellos administran los lugares turísticos que hoy visita todo el mundo. Eh, Ellos defienden esta tierra ancestral y justifican que sus hermanos naturales, en este caso todo lo que es naturaleza, animales, aves, etcétera, permanecen a razón de que ellos supieron cuidarlos y que nadie mejor que ellos podría administrar sus mismos territorios. Entonces están todos insertos en el turismo y, por ejemplo, parte importante de su patrimonio tangible, bueno, todo lo que se ve, parte de la escritura con el arte rupestre, las piezas que están dentro del Museo Arqueológico y como usted mencionó, las cosas van cambiando y hoy día la tendencia es la decolonización. Entonces ya existen museos, pero comunitarios. Ellos muestran lo que ellos quieren enseñar al turista y a nosotros mismos y a ellos mismos como comunidad, totalmente distinto al común denominador de los museos con fecha, de tal fecha a tal fecha, o las líneas cronológicas. Ujú, Entonces, en San Pedro de Atacama, me atrevo a decir que el 90% de la comunidad está inserta en el turismo, en todas sus formas. ujú. Sí, súper. ¿Y la Ana está? No, es que no la puedo ver en mi computador, en la pantalla. Sí, profe, sí, estoy aquí. ¿Cómo se llama? No, aquí sí. Bueno, primero que nada, en términos, no quiero hablar mucho del término económico, pero si bien el turismo es la actividad que más se ve aquí en la isla. Eh, Museo, hubo un problema con el museo, pero entonces no sé cómo está la situación ahora. Pero lo que sí se ve harto, el punto fuerte, por así decirlo, de aquí sería más en la parte inmueble, la parte de los paisajes, los lugares en sí, las esculturas. Igual hay un cuidado, un cierto respeto. Eh, no diría que toda la comunidad está inserta lo cual hace falta que se cuide un poquitito más. Pero hay justamente la misma gente de aquí es la que le gusta cuidar su lugar, o sea, no le gusta que venga otra gente de afuera, sino que ellos mismos son los que muestran su cultura, muestran su lugar, esos lugares tan especiales, tan bonitos. Mm, Eh, y, pero sí, y se nota el compromiso de las personas que están ahí, no todos participan, no todos o sea, claro, no todos son parte de cuidar este patrimonio en todo caso, pero la ujú, gente que sí se preocupa, se nota que la atención siempre está y que hay un cuidado bastante importante en toda la preservación de las cosas. Y también aparte el tema no solamente los lugares, sino que el Atapati, por ejemplo, que se hace en febrero, sí. se muestra de todo, ya iban por el tema del baile, del canto, si bien obviamente esos bailes han cambiado mucho con el paso de los años, así, mucho, pero eso es el punto, es el patrimonio se va adaptando al presente. Por ejemplo, los mismos trajes, yo salí del colegio hace bastante poco, salí el 2023, y en mi colegio, que es intercultural, todos los años se participa en el Día de la Lengua,
Ujú. obligación. De por sí no todos los colegios están obligados a participar, pero en el caso del mío sí era obligación. Y nosotros mismos teníamos que hacernos los trajes. Y, por ejemplo, hacíamos ciertos trajes que eran, no sé, con bambú, con ceibos, y lo decorábamos con cosas que antiguamente no habían. Pero la cosa es que me desvío del tema, parece. Pero No, está bien. no, pero sí, en el ámbito de las tradiciones, del deporte también, de las actividades que se hacían antiguamente, eh, los cantos, las poesías, no sé, el UT y el RIU, no sé si decirle poesía porque no es canto, pero es como la recitación también de cuentos, perdón, de cuentos, y hay una atención bastante, sobre todo en los colegios, hay una atención bastante bonita en el sentido de preservar todas estas cosas. No se ve tanto en los museos, porque aquí había un museo y parece que cerró, no me voy a meter por ahí, unos problemas políticos, pero sí Sí, en los colegios eh, se está haciendo un trabajo bastante bonito. El colegio de donde yo salí, en el que está mi hermana ahora, que hay 4 colegios aquí, 2 son interculturales. Y sí, esos 2 colegios yo puedo afirmar de que trabajan bastante para inspirar en los niños desde bastante temprana edad este cuidado por la cultura y por el patrimonio y el legado que tienen. exacto. Mira, yo quisiera rescatar de la Claudia, que ella habló de dos cosas importantes y después habla de lo que dijo Ana. Eso es el tema de la descolonización de museos. Yo creo que ella está hablando de algo que es muy, muy importante, y el nacimiento de los museos comunitarios. Porque así como yo les contaba que se crean los museos nacionales en 1910 para el centenario de Chile, claro, pero es el relato nacional, se hacen con un objetivo, que es construir este concepto y esta narrativa relacionada con la identidad nacional que nosotros, por lo tanto, elegimos y jerarquizamos ciertos objetos que son más importantes y construyen el patrimonio nacional, ¿cierto? Pero como bien dice ella, hoy día la tendencia es a crear museos comunitarios y las comunidades son las que eligen su patrimonio, lo que nosotros queremos preservar y que para nosotros es importante. Y aquí hay algo que también es importante, que un poco cuando estaba hablando Ana y decía, y se producen estos festivales, claro, el patrimonio, para quienes lo vamos a ver, lo vamos a observar, dicen, son puros objetos, sí, son puros objetos. Ya entretenido, pero ¿y qué más? No, sí, está bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los museos, por ejemplo, qué pasa con los museos nacionales, sobre todo, no los museos comunitarios, que empiezan a organizar exposiciones temporales? ¿Por qué? Porque como diría Pierre Bourdieu, nace la sociedad del espectáculo. Los museos ya, ir a ver solo los museos, ir a ver siempre las mismas colecciones, como que es un poco fome. Entonces los mismos museos empiezan a caer en esta sociedad del espectáculo. Empiezan a tener pantallas interactivas, empiezan a mostrar una película, metámosle tecnología al museo, porque no es muy fome, ¿sí? Porque nadie lo va a entender, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente está esta sociedad del espectáculo en que nosotros, por ejemplo, tenemos que competir con lugares que hablan, o siempre en chileno, eh, eh, ¿cómo se dice? Programas de viaje en que nos muestran, como muestra la foto, y por eso pusimos esta foto, en que la única forma de conocer patrimonio es ir a otros países y ver estas grandes construcciones. Entonces, la activación del patrimonio en los museos no solamente pasa por querer mostrar los objetos que nos representan, sino que también lo tenemos que mostrar de una manera bonita, de una manera entretenida, de una manera en que nosotros queramos ir siempre. Y eso, y aunque ustedes no lo crean, la televisión también es uno de los grandes activadores del patrimonio, de buena manera o de mala manera. Y aquí yo les hago una pregunta. Esos programas que nosotros vemos por la televisión y que nos muestran, no sé, estas iglesias y todo lo demás, ¿estamos mirando patrimonio o no? ¿Qué pasa con el concepto de autenticidad cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta fotografía de esta iglesia?
¿Estamos mirando el patrimonio o no estamos mirando el patrimonio? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su reflexión? Profe, yo pienso que, o El sea, la hueso, mirada el de estas personas son como la mirada de, bueno, he visto, hay varios, se han proliferado mucho los programas de viaje de personas que son como el ciudadano de a pie, ¿no? Que tienen la Claro, posibilidad de viajar. Y tienen a veces alguna mirada poco crítica, una mirada como el turista, ¿no? Del pasarlo bien, del perfil de la persona que va a consumir a Italia, no sé, a Roma, a París, y ve cosas novedosas y las muestra a través de su cámara. Pero no hay una concepción crítica de hacer un análisis de arquitectura, de urbanismo. Eh, hay exacto. otros programas que son interesantes, por ejemplo, el del arquitecto este que anda con un bastón y con comparini, y Ya, me pero hay que parece tener cuidado con él. Hay que tener cuidado con él. Porque sí, es medio cuentero. sí. Ah, bueno, no sé, Eh, eso no. sí, Pero me parece que da al menos una mirada un poco más crítica, pero los otros programas sí, sí dejan bastante que desear. sí, es como muy desde el turismo. Entonces, nosotros ahí podríamos decir que no hay un concepto de autenticidad del patrimonio, porque si nosotros concebimos el patrimonio como una expresión viva de una identidad, estamos viendo un edificio que para nosotros no tiene ningún valor porque nosotros no lo habitamos y no lo vivimos. Entonces ahí el concepto de autenticidad como que empieza a tambalearse. Claro, nadie está dudando de que ese sea un objeto auténtico, pero recuerden que como lo que vimos la semana pasada entre esta disputa entre Raskin y Viollet-le-Duc, que finalmente unos reconstruían, ¿cierto? Y que no necesariamente todo lo que vemos en Europa es original del siglo XIV, sino que del siglo XVIII. Surge un concepto que es muy bonito, que a mí me gusta mucho, que es el concepto de la metonimia, que es como la imitación de que nosotros creemos ver patrimonio. Y claro, puede ser un edificio antiguo, pero no tiene un significado, no es patrimonio vivo. Y aquí sucede un fenómeno que es súper interesante, eh, porque, por ejemplo, en Isla de Pascua hay un plan de manejo, por ejemplo, para el turismo. No, no todas las personas, se mide cuánta gente puede ir y puede visitar diariamente los Moais. ¿Por qué? Porque los objetos se deterioran, porque los objetos hay que conservarlos, porque hay gente que a veces no lo cuida, que no valora. Entonces, se llama carga de ocupación y para eso se hacen planes de manejo, por ejemplo, planes de manejo de turismo, planes de manejo del patrimonio, por ejemplo, para poder conservarlo, para el cuidado que nosotros tenemos que tener. Yo no sé si ustedes han visto los fenómenos que han pasado en Venecia, por ejemplo, que hoy día Venecia se está desocupando. Porque ¿qué ha hecho la gente? Porque han subido tanto los precios para ir a Venecia que la gente que vivía en Venecia, que tenía su departamento, empezó a arrendar sus casas como Airbnb. ¿Y qué pasa ahí? Se empezó a desocupar la ciudad, po, y se llenó de turistas. Y uno va a Venecia, no se puede sacar una foto porque está lleno y al final como que no es entretenido visitar ese lugar. Y porque además perdió justamente eso vivo. Venecia es Venecia no solamente por la construcción, sino por la gente que vive ahí. Pero la gente se fue y dejó el centro vacío. Entonces, claro, se transforma en esta metonimia, se transforma en esta concepción, pero finalmente no es un patrimonio vivo, porque esa gente ya lo único que está haciendo es explotar su casa para poder obtener un recurso, pero ellos se fueron a vivir a otro lado. Entonces, el turismo es bueno, pero también es peligroso. Y por eso en San Pedro de Atacama, que decía la Claudia, el 90% justamente lo maneja las comunidades indígenas, porque ellos tienen otra mirada acerca de lo que quieren conservar y cómo conservar y qué mostrar también. De hecho, a raíz de una de las convenciones últimas de la UNESCO, está prohibido mostrar cuerpos humanos
que en este caso eran las momias, a las personas. Entonces varias personas preguntan, ay, pero qué fome sacar a las momias de los museos. Y yo le digo, ¿y te gustaría a tu mamá que murió que en 20 años más la expongan en un museo? No, pues me dice, bueno, es lo mismo, le digo yo. Es lo mismo. Nosotros tenemos que respetar lo que dicen las comunidades sobre su patrimonio y su definición de patrimonio. Entonces, esta construcción o esta concepción del patrimonio es algo que nosotros estamos marcándola por esta concepción o esta relación que existe entre patrimonio y lo que existe, entre patrimonio y memoria. ¿Por qué? Porque finalmente la memoria a nosotros, ¿qué nos permite? Activar este patrimonio. Como dice Paul Ricoeur, que a mí me encanta, que dice, sin memoria el patrimonio se convierte en una ruina sin relato. Claro, porque si nosotros, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, que existen muchos, ay, se me olvidaron, ¿cómo se llaman, Claudia, las fortalezas indígenas que hay bien? Ay, Los se me olvidó. pucarás. Los pucarás. Hay muchos pucarás, ¿cierto? Y alguien que no conoce dice, ay, una ruina nomás, o esas piedras botadas, ¿cierto? Para la persona, para estas personas que conciben el patrimonio como estos grandes edificios, ay, pero esas son puras piedras botadas. Y no me van a decir que nosotros hemos escuchado en la noticia a muchas personas que dicen, ay, esas piedras que no significan nada. Pero esas piedras, esas ruinas, tienen una memoria, porque esas ruinas cuentan la vida de un grupo de personas que vivió hace 1200 años, o 300 años, o 500 años. Entonces, esas ruinas se activan, nos recuerdan, nos llevan a viajar, nos llevan a conocer, y nos dan también, eh, eh, nos dan sustento a nuestra identidad de lo que somos hoy día. Entonces, cuando nosotros basamos el concepto de memoria, es fundamental para el concepto de patrimonio. ¿Por qué? Porque finalmente no es una memoria personal. Es cuando yo les preguntaba por el pato silabario, es una memoria colectiva. Y a nosotros, ¿qué nos permite la memoria? Una, conocer nuestros traumas, superar los traumas de manera colectiva y también hacer resilientes. Y esto además que ha permitido, por ejemplo, construir o hacer sitios de memoria, valorar el patrimonio reciente, los museos comunitarios que decía la Claudia. O sea, yo no sé si ustedes, la intencionalidad de construir museos de memoria o sitios de memoria no es azaroso. No es azaroso. Auschwitz, por ejemplo, cuando se construye Auschwitz, que podríamos decir que es el primer sitio de memoria, es justamente para no repetir la guerra, para no repetir la matanza, para no repetir la discriminación. Por eso se hacen los sitios de memoria, y los sitios de memoria son necesarios para asumir el trauma de lo que significa esta construcción. En este sentido, como decía la charla ¿se acuerdan de la semana pasada que no les gustó? A Pablo parece que me decía, ya, hay cosas que no, sí, está bien, pero él decía cada rato en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos permite esta nueva concepción del patrimonio? Que el patrimonio le pertenece a quienes lo viven. No solo a quienes lo administran, o sea, no los administradores del Museo de Historia Natural o a los de la DIVAM, o ex-DIVAM, o el Servicio Nacional del Patrimonio, o al director de la biblioteca. Somos nosotros. Por eso los museos hoy día se esfuerzan porque cada vez vayan más visitantes. Porque si nosotros como espectadores, y de hecho ahí hay dos conceptos que son súper interesantes que han como evolucionado dentro de los museos, es que antes nosotros hablábamos mire, antes, como él decía, la base de un museo son sus colecciones. Luego decían, no son las colecciones. Claro, porque decían, si no tenemos colecciones no podemos mostrar, por lo tanto no somos museos. Pero cuando cambia este concepto de patrimonio,
dice al espectador, pero el espectador también implica una, una actitud pasiva frente a un objeto que uno mira. Entonces hoy día se habla de públicos. Y los públicos son los que se apropian de los museos y los que construyen el relato sobre los museos, no quienes trabajan y administran de él. Y eso implica que gracias a eso nosotros podemos descolonizar el museo. Y esa es la crisis que sufrió el Museo de Isla de Pascua, que era administrado justamente por el Servicio Nacional del Patrimonio. Por lo tanto, en esta nueva concepción es la comunidad la que le da el valor patrimonial a sus colecciones, a sus objetos, a sus paisajes. ¿Ya? Y lo otro importante no es la institucionalidad, no es la que solo en cuatro paredes los científicos, los antropólogos, los historiadores del arte, los historiadores, hacen, digamos, una metodología para definir qué es el patrimonio, sino que se hacen talleres con los públicos, se levantan cartografías, se hacen entrevistas, porque son necesarias para saber qué vamos a conservar. Y el otro elemento importante es que el patrimonio se entiende como un derecho cultural y un factor de cohesión social, independiente si es patrimonio local, patrimonio regional o patrimonio nacional. Todos tenemos derecho a conservar nuestra memoria bajo las distintas formas. Ahora, la pregunta, oye, es que me embalo tanto hablando, yo quería les traía como un pequeño ejercicio. Ahora la pregunta es, ¿cómo hoy día el patrimonio se enfrenta o el patrimonio es sostenible frente al cambio climático? Por ejemplo, con los paisajes que pierden agua, por ejemplo, en África se ha producido una gran transformación de los paisajes por la sequía y la gente tiene que emigrar y abandona ciudades completas. ¿Qué pasa con la innovación tecnológica? ¿Cómo la incorporamos? Yo les decía, hoy día el patrimonio digital es muy importante, la digitalización de las colecciones es muy importante. Memoria chilena, Surdoc, nosotros nos podemos mirar el Google and Art, tiene un programa que es muy bueno porque uno puede viajar y conocer muchos sitios y muchos museos de otros países a través de esta herramienta, ver colección y hacer como pasar digitalmente, claro. Y ahí surge nuevamente la pregunta, ¿estamos viendo el patrimonio o esta metonimia de patrimonio? Pero sí nos ayuda a conocer quizás y a valorar. ¿Y por qué? Porque en algún momento, no sé, algo puede pasar y hay un terremoto, por ejemplo, y se nos cae todo el museo y se acaba el objeto. Pero tenemos, por así decirlo, un respaldo. Los avances en la documentación 3D. Y por eso le decía a Pablo, Federico Sánchez, sí, un buen arquitecto, pero un poco sabe patrimonio. Pero sí hace un esfuerzo por explicarnos de manera cotidiana y caminar por las calles y darnos cuenta y mostrarnos que existen cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, la tecnología, el uso de la tecnología en el patrimonio en este último tiempo, estos últimos 20 años es fundamental. O sea, mi marido me contaba que cuando él estudiaba tenían que hacer levantamientos de las iglesias góticas que hay aquí en Santiago. ¿Y ustedes saben cómo medían la altura? Con un globo lo inflaban y le empezaban a dar el hilito, así, con su profesor. Que se subiera el globo, que subiera el globo, y después de lejos decía, ya, más o menos hasta ahí. Bajaban el globo y con una wincha empezaban a medir. Y así sacaban las medidas. Y podían hacer los planos los levantamientos planimétricos de los edificios. Y hoy día con una nube de puntos, va un dron, saca la nube de puntos, le baja la nube de puntos, se la envía y uno puede tener esos planos para hacer conservación, para hacer restauración, para identificar, por ejemplo, qué es lo original y qué es no lo original, qué es lo auténtico y no es lo auténtico. Entonces, ¿nos sirve la tecnología para conservar? Sí, obvio que nos sirve, muchísimo. Justamente para digitalizar, para conservar, para restaurar. Y lo otro importante es que hoy día el patrimonio no se entiende desde una sola disciplina que al principio era a partir de la arquitectura, sino que la antropología, la sociología, la geografía, la historia del arte. O sea, tenemos que trabajar interdisciplinariamente en la conservación del patrimonio. Ahora,
les voy a hacer una pregunta. La primera. Solamente la pregunta, la primera, el ejercicio solamente les quiero preguntar. Miren a su alrededor donde están ustedes hoy día, así donde están sentados, y hagan un mapa emocional del patrimonio que tengo a mi entorno. Por ejemplo, yo aquí tengo unos dibujitos que me hizo mi hijo cuando tenía, se los voy a mostrar. Este dibujito cuando mi hijo estaba no sé si se ve, cuando estaba en kinder. Tengo esta caja de mis lentes, tengo este lápiz. En términos patrimoniales, ¿qué creen ustedes que para mí tiene más valor? ¿Están ahí o no? ¿No me escuchan? El dibujo, obviamente. El dibujo, ¿cierto? El dibujo. Ahora miren a su alrededor y cuéntenme ustedes qué tienen alrededor de ustedes que emocionalmente ese objeto tiene más valor que otro. Y cuéntenme. Y si pueden prender la cámara y tienen cámara, muéstrenmelo. ¿Sí? El dibujo sí, la caja. Ya. ¿Qué más? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué tiene a su alrededor que para ustedes tiene, se puede emocionalmente, ustedes le dan más valor? Y si lo puedes mostrar y no les da vergüenza. ¿Nadie se atreve? Bueno, se los dejo como tarea para la próxima semana. Me tienen que decir y tratar de mostrar y contarme qué es aquel elemento que para ustedes dentro de su mapa emocional puede constituir patrimonio. ¿Ya? Entonces, para cerrar, porque me quedan 3 minutitos. Entonces, como vimos el día de hoy, el concepto de patrimonio evoluciona desde una herencia privada y familiar a un bien nacional, podríamos decir, y también a un bien cultural que es colectivo y universal. Es decir, todos sentimos y todos valoramos este elemento que es común. No es solamente privado, no es que yo lo tenga en mi casa, ¿ya? Por lo tanto, hoy entendemos el patrimonio no solo como algo que se hereda, sino como aquello que una sociedad valora, protege y transmite a las futuras generaciones. Eso, chicos, les subí el PPT, así que ya está disponible en el Blackboard, no Blackboard, en el Blackboard para que lo puedan revisar. Eso quería contarles el día de hoy. Les dejé la lectura de Llorente Prats para que puedan mirar y dentro de la carpeta que yo les compartí en algún momento en el link, hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Las ruinas de la memoria. ¿Y qué es lo bonito de estas ruinas de la memoria y que se relaciona con esta cita de Paul Ricoeur? Es lo que dice Francisco Artaud, que habla de los regímenes de historicidad, que finalmente las ruinas a nosotros nos permiten construir a partir del fragmento una historia. Nos permiten a partir de ese fragmento de ese ministro que dice esos pedacitos de cerámica, nosotros a partir de ese pedacito de cerámica
podemos conocer un régimen de historicidad, podemos conocer una sociedad, podemos conocer, álbumes de fotos, me dice la Ana. Podemos conocer la historia de ese grupo social. Entonces, cuando nosotros escuchamos en la televisión que dicen, no, lo hacen para parar la obra porque no quieren que Chile surja y se llenan los bolsillos de plata y paran las obras meses, tiene un sentido. Y el sentido es conocer nuestro pasado y nuestra identidad para conservarla al futuro. Eso, chicos y chicas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Voy a pasarles la lista mientras. Están medio silencioso hoy día, me gusta que participen. Ya. Entonces, tenemos a Oscar. ¿Está Oscar o no? No. Claudia Aranguis, Claudia General Aranguis. ¿Está o no? Claudia. Sí, profe, presente. Ya. Cristian, ¿está? Cristian Gutiérrez. Claudia Hernández. Presente, profesora. Pablo está. Gabriel. Aquí presente. Hola, hola. ¿Por qué dice Víctor. Gabriel? Ah, ¿sí? Víctor está. Víctor Montesinos. Sí, acá presente. Ah, casi lo pongo ausente, Víctor. Felipe Mora. No, Felipe Mora. Presente, Sí, profesora. Presente. excelente. María Isabel. Presente, profe. Mariana Isabel. No sé si María. soy yo, me creo. ¿Por qué le puse María? ¿Por qué le dije María Isabel? Hoy estoy tan perdida. Ya, Ana está. Marcela Rivera. Marcela Paola. Marcela Rivera. No está. Min Rosales. Yo acá, hola, ¿Cómo está Min? con frío, mucho frío. ¿Dónde está Min? Estoy acá en Santiago, pero no sé por qué tengo tanto frío. Yo creo que debe ser el resfrío. Es Ah, que, eso le iba a decir, puede que esté medio enfermo. Abríguese, todo eso, una sí, limonadita. pero ya me estoy Un, un- mejorando. un remedio casero, limonadita con miel y limón. Sí, qué rico. Matías Toledo. Mati, ¿no está? Mati. Tenemos a Jonathan Valenzuela Presente. y a Joaquín Venegas. Presente, profe. Súper. Ya, queridos estudiantes, espero que les haya gustado la clase. Ya me pasé 3 minutos, me van a retar, pero les pasé la lista. Entonces,